Bien, amigos y amigas, bienvenidos un día más al curso este de Sabiduría Antigua para una nueva era. Y bueno, como ya sabéis, antes de empezar siempre hacemos una meditación muy corta. Hoy voy a pediros que en vez de tan corta la meditación, sea una meditación de un minuto. Eh, Tengamos en mente la tragedia que ha ocurrido en Valencia y enviemos pensamientos de amor, de ayuda, de solidaridad. Estemos así un minuto. Bien, amigos y amigas, empezamos ya. La verdad es que yo creo que a todos nos ha dejado conmocionados la tragedia que ha ocurrido en Valencia y bueno, esperemos que la cifra de víctimas no suba más y que las ayudas a los afectados puedan llegar rápidamente. Bien, pues hoy vamos a dar el capítulo 14, el sendero espiritual, que ya lo empezamos la anterior semana, o sea, sería la segunda parte, aunque realmente dimos muy poquita cosa de esta lección. Así que vamos a hacer un corto repaso de esta lección y continuaremos. El libro empezaba diciendo, sed humildes si queréis alcanzar la sabiduría. Sed más humildes aún después de haberla alcanzado. Son frases de el librito de La voz del silencio. Y empezaba diciendo, solo podemos salvar a una persona, que es precisamente a nosotros, ¿no? Y hablaba de ofrecernos como candidatos a los maestros para poder servir a la humanidad, ¿no? Pero antes de ofrecernos como candidatos, avisaba, debemos dedicar varios años a prepararnos. Hasta tanto no hayamos logrado algún avance espiritual y estemos más seguros en nuestra nueva experiencia, habrá algunos peligros incuestionables. Y Elias Levi decía, una vez comenzado este camino de aprendizaje, ya no hay marcha atrás. Decía, debemos alcanzar la meta o perecer. Dudar es arriesgarse a la demencia. Detenerse es caerse. Retroceder es precipitarse de cabeza hacia un abismo. Eh, si nos ofrecemos como discípulos para poder servir a la humanidad, eh, el, hay un camino muy difícil y nos tiene que recordar las palabras de Blavatsky en aquella frase, aquella poesía que dice, existe un camino empinado y espinoso, acosado por peligros de toda clase, pero es un camino y lleva al corazón mismo del universo. Y continúa, ¿no? Pero evidentemente es un camino en el que no vamos a tener aplausos ni vítores, sino que vamos a tener pruebas muy difíciles, ¿ok? Y entonces dice, muchos son los llamados, pero pocos son escogidos. Trabajemos primero en desarrollar el carácter moral. Y preguntas como, ¿somos escrupulosamente honestos? ¿Hemos progresado en lograr controlar nuestros pensamientos y en eliminar nuestro ego? ¿Hemos superado el amor por el poder y la atención? ¿Están nuestras emociones bajo control completo? Pues bien, hasta tanto la contestación a todas estas preguntas y algunas más, ¿no? No sea que sí, es mejor que esperemos
porque la probabilidad de fracasar es prácticamente el 100%. ¿Ok? Así que primero lo que tenemos que hacer es intentar prepararnos bien preparados para poder entrar en ese camino empinado y espinoso. Luego el libro empezó a hablar del sexo y el sendero espiritual. Y bueno, pues decía el libro, en primer lugar tenemos que saber que el alma, lo que realmente somos, no la personalidad, ¿no? El alma no tiene sexo, no es ni masculino ni femenino. El lado espiritual siempre triunfa eventualmente, pero las batallas son encarnizadas y en ocasiones desesperadas. Esto es lo que ocurre comúnmente con los discípulos y su naturaleza sexual. Quiere decir que estas batallas son encarnizadas cuando nosotros ya eh, estamos caminando en este sendero espiritual, cuando queremos evolucionar y vemos que, bueno, todavía nuestra personalidad, aquellas partes pues instintivas que arrastramos con nosotros, pues todavía son muy fuertes y hay pues esa batalla encarnizada. Evidentemente estas batallas no se producen en aquellas personas que están mucho menos evolucionadas. Las personas menos evolucionadas asumen tranquilamente la, las tendencias instintivas de su naturaleza física, ¿no? Física, emocional y mental. Entonces, el libro dice, para un aspirante, superar las inclinaciones sexuales es de mucha menor relevancia que otros asuntos. La preocupación mayor debe ser el desarrollo del carácter. O sea que si hay esas tendencias que nos resulta difíciles de dominar, bueno, pues intentemos poco a poco irlas controlando, pero la preocupación mayor que hemos de tener es desarrollar las virtudes que tenemos que ir desarrollando y lo demás irá viniendo poco a poco. Y aquí querría recordar de San Agustín que decía, Señor, dame la castidad y la contingencia, pero no ahora. O sea que alguien que quiere entrar en este camino espiritual, esas tendencias sexuales pueden ser un cierto inconveniente, ¿no? Pero bueno, como dice, las inclinaciones sexuales son de menor relevancia que otros asuntos. Continuaba San Agustín diciendo, temía, cuando decía, Señor, dame la castidad, pero no ahora, dice, temía que respondieras inmediatamente a mi petición y me curaras demasiado pronto de mi concupiscencia, que yo quería satisfacer más que apagar. O sea, que decía, dame la castidad, pero espera un poquito, déjame todavía que la satisfaga, ¿no? O sea que, bueno, no nos preocupemos excesivamente si tenemos esas inclinaciones que nos resultan todavía difíciles de controlar. Y bueno, hablando de esto, a mí la verdad es que me resultó un poco, recibí con una especie de shock con el tema de, supongo que todos conocéis, de Íñigo Errejón. Eh, a mí me ha sorprendido muchísimo lo que ha pasado con Íñigo Errejón. Pero bueno, veis que a pesar de que uno tenga ciertas ideas, que yo estoy convencido de que Íñigo Errejón las tenía, ideas feministas y tal, pero bueno, su naturaleza sexual pues no podía controlarla. Su naturaleza sexual y de maltrato también. Bueno, en fin, bueno, ya veremos qué dice la justicia, ¿no? Bien, continuemos con el libro que dice, todos pasamos muchas vidas como varón y como hembra, como hombre y como mujer. Cada encarnación tiene un conjunto específico de circunstancias que se acomodan a las necesidades individuales para el adelanto, para el adelanto que sea posible lograr en esa vida. Y ello incluye la sexualidad. O sea, como almas, ya hemos dicho que no somos ni masculino ni femenino, no hay sexo, el alma no tiene sexo, pero en las experiencias, en las encarnaciones que tenemos, pues tenemos que experimentarlo todo.
Y experimentarlo todo significa que vamos a ser, en unas encarnaciones vamos a ser hombres, en otras encarnaciones seremos mujeres. Bien, y aquí acabamos el inicio de esta lección. Vamos a continuar, que continúa precisamente con el tema del sexo y continúa diciendo, ese que pregunta de vez en cuando en el libro, dice, he escuchado decir que los homosexuales todavía tienen una conexión fuerte con el sexo opuesto, aquel que experimentaron en una vida pasada. ¿Es eso cierto? O sea, está diciendo que seguramente los homosexuales, por ejemplo, en una vida anterior fue mujer o fue hombre, se reencarna con el, si fue hombre, se reencarna como mujer y resulta que sigue teniendo la tendencia de la vida anterior que como hombre le gustaban las mujeres. Entonces, bueno, dice, eh, ¿es eso cierto, no? De que el tema de la sexualidad de la vida anterior nos está condicionando. Y el libro contesta, dice, este es uno de los mitos de la nueva era, mitos que salen de vez en cuando. Esto suena aceptable a primera vista, pero la vida tiende a ser más complicada de lo que a las personas les gustaría. O sea, las cosas no son ni blancas ni negras, las cosas tienen muchas tonalidades, ¿no? A muchas personas les gusta pensar que todo es blanco o negro, cierto o falso, correcto o incorrecto, pero la vida casi nunca es complaciente para ellos. Existen muchos matices entre el negro y el blanco. Pocas cosas en la vida son 100% ciertas o falsas. Ninguna de nuestras observaciones son completamente correctas o completamente falsas. Y esto deberíamos grabárnoslo. Ninguna de nuestras observaciones son completamente correctas o completamente falsas. Eh, Tras lo que ocurre, tras cualquier circunstancia, tras cualquier cosa que nosotros percibimos, siempre hay circunstancias que han llevado a que eso ocurra que se escapan a nuestra percepción. Y entonces, realmente, nosotros percibimos una parte de lo que está ocurriendo, pero el por qué está ocurriendo eso se nos escapa, ¿no? Entonces, está bien que seamos conscientes de que nuestras observaciones son parciales y que no podemos nunca estar seguros al 100% de lo que percibimos, ¿no? Dice, no es importante indagar acerca de las razones para la existencia de la homosexualidad. Lo que resulta de importancia es el reconocimiento de que cada persona nace bajo las circunstancias adecuadas para el crecimiento en esa vida, y ello incluye su naturaleza sexual. Quiere decir que la homosexualidad sería también una de esas cuestiones que todos debemos aprender. Y es posible que o ya hemos pasado en vidas donde hemos sido homosexuales o bien quizás en una vida posterior pasemos por esa experiencia. Son experiencias que debemos vivir, ¿no? O sea, todas las almas nacen en unas condiciones que son las circunstancias adecuadas para que en esa vida se produzca el crecimiento que está previsto, ¿no? Pregunta este señor, dice, ¿y qué ocurre con las personas que afirman que la homosexualidad es un pecado y que debe ser castigado? Añado, algunas dicen, no solamente dicen que es un pecado, sino algunas dicen que también es una enfermedad, ¿no? Bien, dice el libro, ¿somos nosotros los que vamos a determinar el castigo? Dice, no, no veo ninguna necesidad de hacer eso. Pues algunas personas piensan que sí, que hay que castigarlas, ¿no? Y asumen la responsabilidad personal de marginar a aquellos que no se ajustan a sus ideas de lo que es el comportamiento adecuado. Estas personas invierten millones de dólares para que se aprueben leyes que aseguren que a los homosexuales se les califique como a ciudadanos de segunda clase. Otra cosa que esas personas hacen es inventarse programas mal concebidos
que garanticen cambiarle su forma de ser a los homosexuales, a quienes ven como individuos desafortunados. Si existe algo que esté fuera de lugar, el karma se encargará de ellos. El universo no necesita que los humanos actuemos como policías, jueces y jurados. En nuestra sociedad existen asuntos mucho más apremiantes que el preocuparnos por los hábitos sociales de otras personas. Mientras estemos hablando de las acciones privadas entre dos adultos que consienten, no hay motivo ni razón para preocuparnos por lo que estos adultos hagan. Es nuestro ego quien insiste en inmiscuirse en la vida de otras personas. O sea, no seamos ni policías, ni jueces, ni jurados, y mucho menos en aquellos comportamientos que son privados, que no afectan a los demás, que es algo privado y que es consentido, o sea que en la privacidad de cada persona no podemos ni entrar ni juzgar, ¿no? Y por lo tanto tenemos que parar la homofobia que hoy día está prácticamente ya bastante aceptada en nuestra sociedad, pero hasta hace muy poco, y aún hay mucha gente que es homófoba, ¿no? Pero hasta hace muy poco prácticamente el 100% de la sociedad era homófoba, se veía la homosexualidad como pecado, como enfermedad, como desviación, como perversión, etcétera, ¿no? Teresa, abre tu micro. Ya. A ver, voy a decir algo sobre esto. Em, Voy a ser muy breve, pero lo quiero contar. Cuando yo estuve trabajando en Bilbao, al lado de la cafetería donde yo estaba, del restaurante, había una cafetería que eran de homosexuales. La verdad es que yo tuve una relación muy bonita con ellos porque eran unas personas maravillosas. Yo todavía no estaba, ya me contaré. Y después, cuando me vine a Cáceres, que después ya conocí a Tino y todo esto, hace, por lo menos hace 9 años que Tino dijo que iba a hacer la ceremonia a dos chicos homosexuales, porque no como homosexuales, sino como personas. Y lo hizo. Se llevó luego, pero fijaros, hasta la mente si se puede abrir bastante más de la que tenemos abierta. A ver, bueno, Muy perdón. bien, pues eso, hay que aceptar con normalidad que cada persona en su vida privada haga aquello que quiera, ¿no? Bien, continuamos, dice, visto desde la perspectiva espiritual más elevada, en donde el sexo se debe practicar solamente para la reproducción y para nada más, cualquier acto sexual que sea para la obtención de placer personal sería percibido de la misma manera objetable en que algunos perciben la homosexualidad, pero visto desde la perspectiva espiritual más elevada, o sea, una persona muy elevada, evidentemente la sexualidad solamente la utilizaría para la reproducción, ¿no? Dice, lo cierto es que algunas personas experimentan una reacción emocional la cual está basada en el miedo, una reacción emocional ante la homosexualidad, y esta reacción emocional está basada en el miedo. Y pregunta, ¿de qué miedo está usted hablando? Pues bien, el miedo a poder tener dentro de sí la misma naturaleza que lo que se objeta. Y de hecho, la tenemos. De hecho, todos tenemos esa parte, ¿vale? Ninguna persona es 100% heterosexual ni homosexual. La sexualidad de todo el mundo se encuentra en algún punto a lo largo de la escala entre estos dos extremos. Y aquí querría recordar que la bisexualidad era norma social en la Grecia y la Roma antiguas. Era algo normal en aquella época. Y es más, en algunas sociedades, incluso la homosexualidad, la feminidad en los hombres está considerada como
digamos, como una virtud, digamos, divina. ¿Eh? Bien, continuemos, ¿no? Dice, y pregunta, ¿y qué ocurre con las personas que dicen que la homosexualidad no es algo natural? Dice, ¿cómo puede ser no natural si las personas nacen de esa manera? Y continúa diciendo, ese es precisamente el asunto. Estas personas que están en contra de la homosexualidad afirman que no nacieron de esa forma y que alguien los indujo a entrar en un comportamiento desviado. Pues bien, este punto de vista le da a quien decide adoptarlo autoridad para juzgar a las personas y hacerles saber a los demás dicho juicio. Es el ego de estas personas quien requiere que esto se haga. Afortunadamente, nuestros conocimientos acerca de la psicología humana han llegado al punto en donde este tipo de argumento pronto será una de esas opiniones populares que, aunque sostenidas apasionadamente en un pasado no muy lejano, incluso a veces ahora también, ahora avergüenza y serán relegadas al olvido. Aún ahora hay personas homófobas que nos avergüenzan a todos cuando hablan como hablan de vez en cuando. De la homosexualidad ocurre incluso entre los animales en más o menos el mismo porcentaje que en los humanos. O sea, los animales están, por tanto, actuando de una forma que es no natural. Pues es su propia naturaleza la que les lleva a esto, ¿no? Dice este señor, algunas personas argumentarán que los humanos somos más avanzados que los animales y no deberíamos entrar en comportamientos de tipo animal. Claro, pues entonces dejemos el sexo de todo, a menos que queramos tener un hijo. Es la respuesta, ¿no? Sí. Si no hay que comportarse como animales, pues dejemos el sexo de todo. Bueno, dice, no quería estar preparado para eso en este momento. El tema podría dar mucho para debatirlo, así tomando algo, un aperitivo o en casa, tranquilamente, porque es un tema, bueno, muy controvertido y ya no solamente el tema de la homosexualidad, sino el tema de la sexualidad, ¿no? Que, bueno, estamos donde estamos, eh, hemos avanzado lo que hemos avanzado y la sexualidad evidentemente forma parte de nuestra naturaleza. Y bueno, pues hay que asumirlo, ¿no? Hay que aceptarlo y ya está, ¿no? Bien, dice, cuando dice no creo estar preparado para eso en este momento, dice, pues ahí está la respuesta. Y hasta tanto las personas que mantienen opiniones tan fuertes acerca del comportamiento sexual de otras personas no estén dispuestas a renunciar al sexo por placer, entonces tal vez no debamos prestar oídos a sus ataques. Dice, eso es exactamente lo que pienso hacer. Bueno, está bien. Ayuda mucho tener en mente cuáles de las cualidades del alma tienen que ver con el sexo. Y resulta que no hay ninguna. Ninguna de las cualidades del alma tiene que ver con el sexo. Todo lo que tiene que ver con el sexo está vinculado a nuestra personalidad, a ese cuaternario que ya conocemos, que es la parte física, emocional y mental. ¿Okay? El alma está carente de características sexuales y no tiene ningún interés en el sexo. Las almas ni se casan ni se ofrecen en matrimonio. Son como ángeles en el cielo. En lo que respecta al yo superior, la única razón para la existencia del sexo es para producir un cuerpo físico que pueda utilizar como instrumento. Los humanos convertimos el sexo en el drama emocional que todos conocemos. Realmente la cuestión de la sexualidad es una cuestión que está tan al día. Los anuncios, la publicidad, las canciones, bueno, hay todo un mundo alrededor de la sexualidad
increíble, ¿no? ¿Y esto qué lleva? Pues lleva a dramas de celos, de por qué me deja, de que no puedo vivir sin esta persona, en fin, historias de estas que hemos convertido los humanos en un drama, ¿no? Bien, esto, dice, esto ocurrió en tiempos de la Atlántida, cuando nuestra mente humana se dirigió hacia metas puramente egoístas y todavía estamos lidiando con las consecuencias. No resulta fácil erradicar la cantidad enorme de energía emocional que se ha acumulado a lo largo de millones de años. Energía que forma parte del karma grupal que tenemos como raza humana. Cuando lleguemos al punto en nuestra evolución espiritual donde la personalidad se convierta en un instrumento perfecto del alma, tendremos un control completo sobre nuestros pensamientos, incluyendo los pensamientos concernientes al sexo. O sea, el sexo ya no nos dominará. Seremos nosotros los que lo utilizaremos cuando creamos conveniente para reproducirnos, ¿no? Para crear otro cuerpo humano que pueda ser el vehículo de otra alma, ¿no? Dice, todavía no hemos considerado un aspecto muy importante de la sexualidad humana, y es que en las etapas tempranas del desarrollo humano todavía no existían cuerpos físicos disponibles que fuesen adecuados para ser utilizados. Durante millones de años, los seres humanos existían en una etapa intermedia entre la del alma y el mental superior y la del mundo físico que habitaríamos más tarde. Al principio esto era en el nivel astral emocional y posteriormente en el etérico, el cual forma parte del nivel físico, pero que es más sutil de lo que podemos detectar visualmente. O sea, esta es una imagen simbólica, no quiere decir que en aquellos tiempos, hace millones de años, éramos de esta manera, ¿no? Es por poner una imagen. Los cuerpos físicos que los humanos ocuparíamos después estaban siendo preparados eones antes de que pudiésemos ocupar estos cuerpos, ¿no? Aún después de estar listos, algunas almas rehusaron ocupar los vehículos primitivos y poco atractivos que les fueron preparados para su uso. Este es el origen del relato de la guerra en los cielos, donde una tercera parte de las huestes celestiales se sublevaron y dos terceras partes estuvieron dispuestas a seguir adelante con el plan. O sea, dos terceras partes aceptaron ocupar esos vehículos y hubo una tercera parte que se negaron. ¿Okay? Cuando los humanos comenzamos a ocupar cuerpos físicos más densos, los mismos no estaban todavía divididos en masculinos y femeninos. En aquel momento no había cuerpos ni femeninos ni masculinos. Esto tuvo como resultado que existieran maneras de reproducción poco usuales, algunas de las cuales quizás se asemejan más a la de los anfibios que a la de los mamíferos. La leyenda de Zeus, relatada por Homero, dice que Homero, visitó a Leda, la hija de Testius, quien era rey de Aetolia, y después de la visita Leda ahogó, de cuyos huevos en su momento salieron humanos. O sea, estos son historias, mitos que hay antiguos, pero que, bueno, están basados en algo que realmente era cierto, que realmente ocurrió. Lo que pasa es que, bueno, como mitos parece que sean leyendas, fantasías, ¿no? Pero todos los mitos tienen seguramente detrás algo de cierto. Nuestros mitos y leyendas no son tan fantásticos como pensamos. La separación entre cuerpos masculinos y femeninos no tuvo lugar inmediatamente, sino hasta pasados millones de años. Resulta difícil para nosotros tan siquiera concebir cómo era la apariencia de estos cuerpos, ya que los mismos no eran semejantes a nada que tengamos actualmente en la Tierra. Y no se pueden conservar restos
que los antropólogos o los historiadores o los que van escarbando, buscando fósiles, no se pueden encontrar, porque si estos cuerpos no eran físicos, eran etéreos, no hay restos que puedan fosilizarse, ¿no? Cuando otro de los mitos, que parecen historias así, fantasías, dice: cuando en la Biblia se menciona que Adán y Eva llevaban puesto abrigos hechos de piel confeccionados para ellos, este es el período al que nos referimos en el párrafo anterior. Con anterioridad a este período no había necesidad de usar ropa, porque Adán y Eva, quienes representan a la humanidad en el pasado lejano, al principio no tenían una forma física densa. Los abrigos hechos de piel, de los que se habla, no eran estos abrigos de piel que hay en el dibujo. Dice, los abrigos hechos de piel eran los cuerpos físicos que se habían confeccionado para ellos, y no fue sino hasta mucho tiempo después que se pensó en usar ropa. O sea, que esos abrigos hechos de piel realmente era ya el cuerpo físico con piel, ¿no? A esto se refiere estos abrigos hechos de piel. Y la ropa se usó muchísimo después. No había necesidad de usar ropa porque los humanos estábamos todavía en una etapa de inocencia muy parecida a la de los niños pequeños hoy día, que corretean desnudos hasta que algún puritano reacciona emocionalmente al respecto y crea un drama. La separación de los sexos, dice, tuvo lugar a lo largo de mucho tiempo, y de acuerdo a algunos textos antiguos, esta separación se completó aproximadamente hace 18 millones de años. ¿Vale? Dice, esto es mucho más remoto de lo que los científicos afirman que los seres humanos han existido. La ciencia no llega tan lejos cuando habla de los primeros homínidos. Dice, bien, pues no importa que la ciencia no llegue a estos 18 millones de años. Tenemos razones para creer que esta cifra es precisa. La ciencia espiritual tiene información que no es conocida por los científicos que operan en el plano físico. Más o menos hasta este mismo periodo de tiempo, de 18 millones de años atrás, el pecado como tal no existía. El desarrollo mental humano no había llegado todavía a la etapa en donde podíamos ser responsables por nuestras actuaciones, pero eso iba a cambiar en el transcurso del tiempo. Quiere decir que en esta época, hace 18 millones de años, cuando ya el ser humano tuvo una constitución más física, no etérica, en ese momento todavía el ser humano no se podía llamar en rigor ser humano. El ser humano es aquel ser que está constituido de un septenario. En su constitución hay 7 principios. Cuando falta uno de los principios, que en este caso era la mente, evidentemente, pues era, digamos, un prototipo de ser humano, pero todavía no eran seres humanos hablando objetivamente, hablando bien, ¿no? Entonces eran prototipos de seres humanos. Es cuando el ser humano adquiere la mente, cuando ya se puede decir que es ser humano, y por lo tanto cuando empieza a tener responsabilidad y empiezan a existir los pecados, etcétera, etcétera, ¿no? Clarisa. Sí, respecto a ese periodo anterior a que fuese adjudicada la mente, la señora Blavatsky los llama el animal-humano, Ajá. porque estaba en aquel periodo que era un animal, todavía no era humano propiamente, pero estaba yendo camino de serlo. Entonces, había características preparadas para ser humano, pero le faltaba lo principal todavía. Estaba en proceso de ser. Es Sí. en el momento en que se adquiere la mente cuando ya se puede decir que a partir de ahí ese ser es humano, ¿eh?
Y cuando hablamos de seres humanos, suponiendo que en otros planetas o en otras galaxias, en otros mundos, puedan haber seres inteligentes, podríamos decir también, independientemente de la forma que tenga, que no tiene por qué ser humano como nosotros, tener el cuerpo físico que tenemos nosotros, pero si tiene esa constitución septenaria, es decir, tiene alma, buddhi, manas, etcétera, etcétera, podemos decir que también son seres humanos, independientemente de la forma física que tenga. No tienen nada que ver. O sea, ser humano es aquel ser que está constituido por 7 principios. ¿Ok? Bien, pues vamos a continuar. Dice, el desarrollo mental humano no había llegado todavía a la etapa en donde podíamos ser responsables por nuestras actuaciones, pues no había mente, ¿no? Pero eso iba a cambiar con el transcurso del tiempo. Y pregunta, ¿cómo define usted al pecado? He escuchado muchas definiciones, pero ninguna que en realidad tenga mucho sentido. Bien, la definición típica que hacen las religiones es que el pecado es cualquier cosa que sea contraria a las leyes estipuladas por su deidad, las cuales fueron transcritas por lo general muy detalladamente en los escritos religiosos de sus profetas. Aquí vemos Moisés y las tablas de la ley, ¿no? Y todo lo que vaya en contra de estas leyes es lo que se considera pecado, ¿no? Esta idea no está tan lejos de la realidad, pero en estos textos, o sea, los textos religiosos, existen cientos y a veces miles de estas leyes y reglas. Y la mayor parte de las personas no están de acuerdo con lo que les es requerido. Aparte de lo obvio, como no matar, honrar a sus padres, no robar y no mentir, ¿no? Pero hay muchas otras leyes que, bueno, pues ya la gente no se las toma tan en serio, ¿no? Pocas personas en el mundo pueden reclamar con honestidad que nunca han roto con ninguna de estas leyes y reglas, aun con lo básicas que éstas puedan ser. O sea, los mismos 10 mandamientos, 10 solamente, seguro que si somos honestos, no los hemos cumplido. Hemos fallado en alguna que otra ocasión, ¿vale? Un concepto que resulta de mucho más provecho es definir el pecado como cualquier acción, premeditada o no, que sea contraria al flujo natural de la evolución espiritual, tomando en consideración el nivel actual de conciencia que tenga la persona. O sea, mirar aquí ya no está diciendo esto es pecado o esto está mal. Aquí ya interviene un condicionante y es en función del nivel de conciencia que tiene esa persona, una acción puede ser correcta para una persona y para otra persona puede ser incorrecta. O sea, hablando de pecados, una persona con cierta evolución hacer algo que para otra es normal, para esa persona sería un pecado. O sea, llega un momento en que ciertas cosas que parecen normales tienen que dejar de ser normales, ¿no? A manera de ejemplo, el orgullo, el ego y el deseo emocional pueden jugar un papel importante en el desarrollo de una persona relativamente no evolucionada. Estaríamos fuera de lugar si forzásemos a estas personas menos evolucionadas a eliminar hábitos que todavía les son útiles. O sea, personas poco evolucionadas, pues bueno, su comportamiento debe responder a la poca evolución que tienen y eso precisamente es lo que les va a hacer evolucionar. Y no se les puede obligar a que tengan comportamientos más correctos porque su naturaleza no es esa, ¿no? Por otro lado, una persona relativamente evolucionada podría estar entonces en una posición en donde debiera comenzar a eliminar estos hábitos de su naturaleza. O sea, el orgullo, el ego, el deseo emocional, en fin, muchas cosas, ¿no? Como podemos ver, lo que no constituye un pecado para una persona podría constituirlo para nosotros porque la acción en cuestión ya no sirve a ningún propósito en nuestro crecimiento espiritual. Y dice, de aquel a quien mucho se le ha dado, mucho le será requerido. Por consiguiente,
Dejando a un lado los requisitos básicos de comportamiento humano, lo que constituya un pecado dependerá del nivel espiritual en que nos encontremos. Y bueno, podríamos cambiar el concepto de pecado y decir un error, una mala acción, va a depender del nivel espiritual en que nos encontremos. ¿Okay? Y a nuestro nivel, pues eso, a nuestro nivel, suponiendo que hemos aprendido, que conocemos todas estas leyes, etcétera, somos nosotros a quien mucho se nos ha dado, ¿vale? Y por lo tanto, mucho se requiere de nosotros. A quien más sabe, más se le exige. ¿Okay? Tenemos mucha mayor responsabilidad que gente que no sabe. Nosotros tenemos un montón de enseñanzas que conocemos y por lo tanto ya no podemos decir, es que yo no sabía. No, lo sabemos. Por lo tanto, tenemos una mayor responsabilidad. El karma de nuestras acciones, la misma acción cometida por una persona que no conoce lo que nosotros conocemos, el karma de esa persona va a ser menos duro que el karma nuestro si rompemos, si hacemos algo que va contra aquello que ya sabemos. ¿Okay? A quien más sabe, más se le exige. Y el karma será más exigente con los que sabemos, en teoría sabemos más. ¿Okay? No estoy diciendo que seamos mejores ni más evolucionados, estoy diciendo que al menos teóricamente sabemos más, ¿vale? Pero en ningún momento nos creamos superiores a nadie. Hay personas que están fuera de la sociedad, personas que no conocen estas leyes que nosotros estamos conociendo y realmente hay personas muy buena gente y independientemente que conozcan o no lo que nosotros conocemos, posiblemente estén más evolucionados que nosotros espiritualmente. ¿Eh? O sea, el hábito no hace al monje. El carnet de teosofía no nos hace ser teósofos. ¿Ok? Nos hace ser teósofos la práctica de aquello que estamos aprendiendo. Esto es lo que nos hace ser teósofos. Bien. Nadie se encuentra en una etapa específica de desarrollo de conciencia. Operamos dentro de un intervalo de niveles de conciencia. En nuestros estados mentales más altos, operamos en un nivel de conciencia el cual nos parece ser muy elevado. En otros momentos operamos en un nivel de conciencia claramente más bajo. O sea, está diciendo que no operamos siempre, o sea, tenemos un nivel evolutivo, el que sea, pero no operamos siempre en ese nivel evolutivo. Tenemos un margen de que a veces hacemos cosas muy correctas y a veces pues nos equivocamos, ¿no? Estamos oscilando en ese intervalo que pone aquí. Existen seres cuyo intervalo de niveles de conciencia es mucho mayor que el nuestro, así como también existen seres cuyo intervalo es menor. También hay seres cuyo intervalo de niveles de conciencia es cercano al nuestro. Y bien, bueno, ahora he puesto un ejemplo, una imagen aquí que igual explica un poco mejor esto. Dice, nos apoyamos sobre el límite inferior de nuestra conciencia y nos erguimos hacia el límite superior, intentando en todo momento ir elevando el límite superior cada vez más. Y aquí he puesto una imagen que no sé si puede explicar, ¿no? Digamos que esta es la línea de evolución, ¿vale? Entre el salvaje, que está aquí abajo, y el iluminado, ¿vale? Supongamos una persona poco evolucionada que está por aquí. Sus acciones más altas estarían por aquí. Veis el cursor, ¿verdad? Estarían por aquí y sus acciones más bajas estarían por aquí. Quiere decir que hay un tramo, en este caso pequeño, pero de ciertas cosas que él ya ha superado y ya no va a hacer. Cosas muy malas que él ya no es capaz de hacer, ¿vale?
Habrá otras personas que están más elevadas y han conseguido un cierto nivel inferior donde hay ya un buen tramo de cosas que él ya tiene superadas y que no va a caer en el error de cometer una acción por esta zona. Pero en cambio sí que puede hacer acciones que sean un poco más elevadas y llega hasta estos límites, ¿no? Y así, bueno, cada uno tiene un cierto intervalo. Aquí hay un intervalo de alguien ya bastante evolucionado que, bueno, todavía tiene muchas cosas que mejorar porque tiene esta zona que ya ha superado, pero todavía tiene aquí un margen de mejora, ¿no? Y tiene ya zonas donde está entrando en la mente superior. Aquí hay alguien pues, que ya realmente sería un discípulo y aquí habría una persona iluminada, ¿no? Un discípulo que, bueno, ha entrado en el sendero y es un discípulo aprobado, ¿no? Y aquí he puesto una imagen que no sé si es muy acertada, ¿no? Este tramo para mí sería más o menos lo que creo yo que es donde está el grueso de la humanidad. Hay poquitos que están tan avanzados, esta zona de aquí, que quizás no corresponde realmente, pero bueno, para que nos hagamos una idea, ¿no? Y el gordo de la humanidad estamos todos por aquí, ¿no? Estos serían los menos evolucionados, por aquí del grueso de la humanidad, por aquí estarían los más evolucionados y aquí pues esta parte el gordo, ¿no? Yo creo que todavía nos falta, ¿eh? Y ha pasado ya pues 18 millones de años desde que conseguimos la mente. Hemos avanzado todavía muy poquito, ¿ok? Hemos avanzado, pero muy poquito. Nos queda todavía mucho por delante para, para llegar a donde tenemos que llegar. Pero la velocidad a la que lleguemos, aunque quede mucho tiempo, también va a depender del trabajo que nosotros hagamos. Nosotros podemos acelerar este proceso de avanzar o podemos dejar que sea, bueno, la propia corriente evolutiva la que nos vaya empujando. Depende de nosotros. ¿Ok? No sé si tenéis preguntas, en cualquier momento podéis levantar la mano y preguntar, ¿vale? Bien, pues continuemos. Decíamos que estamos en este intervalo, ¿no? Entre lo más alto y lo más bajo y por ahí nos movemos. Esta polaridad entre los límites de nuestra conciencia es lo que impulsa nuestro crecimiento espiritual. Cada vez que eliminamos una de las cualidades inferiores de nuestra naturaleza, hemos terminado para siempre con esta área y el límite inferior de nuestro intervalo de niveles de conciencia se mueve hacia arriba. O sea, cuando conseguimos algo, evidentemente ahí esa parte de abajo, pues hemos conseguido elevarla, ¿no? Y bueno, al mismo tiempo, si vamos aprendiendo cosas, también del límite superior, pues vamos avanzando, ¿okay? Y vamos avanzando hacia arriba. Este proceso nunca termina, por lo que no existe tal cosa como un estado final de iluminación. Todos somos iluminados hasta cierto grado y esperemos estar trabajando constantemente para seguir evolucionando. Mira lo que dice, nunca termina este proceso evolutivo. Cuando pasamos el reino humano y nos hemos iluminado y llegamos al estado superhumano, ahí no se acaba el proceso de evolución. El proceso de evolución continúa. ¿Hasta dónde? Pues no lo sabemos, ¿vale? Y podemos decir que indefinido. Es un proceso, en el infinito no hay ni principio ni final. Y en ese proceso evolutivo, pues siempre habrá algo que evolucionar, hasta convertirnos en el regente de una galaxia o de un universo, porque si hay multiversos, pues imaginaros si nos quedan pasos por hacer, ¿no? En fin, bueno, estamos hablando
Sabemos que nuestro proceso como seres humanos es acabar esta etapa humana, iluminándonos, pero ahí no acaba el proceso de evolución. Es un proceso que continúa. Quizás sería conveniente que dediquemos menos tiempo en descifrar lo que constituye o no un pecado e invirtamos más energía enfocada en cuál será el próximo paso para nuestro crecimiento espiritual. Y bueno, yo diría que dejemos de hablar de pecado y hablemos de errores, de equivocaciones. ¿Ok? Este señor dice, yo puedo hacer eso. Qué bien. Discutimos cómo los humanos existieron en otros campos o esferas antes de llegar al punto más denso en nuestra jornada de salida. En los primeros tiempos, cuando los humanos estábamos en los niveles astral, emocional y etérico, el lenguaje no existía. Para estas épocas, los humanos éramos todavía de una naturaleza más espiritual de lo que somos en la actualidad. Vivíamos en estrecha cercanía con seres que estaban mucho más avanzados que nosotros y a los cuales considerábamos dioses. Nos podíamos comunicar telepáticamente porque todos éramos conscientes de los pensamientos de las otras personas. Y aquí cuando dice que en aquella época, cuando todavía no teníamos un cuerpo físico denso, dice, éramos de una naturaleza más espiritual de lo que somos en la actualidad. Alguien puede decir, pero bueno, que vamos para atrás. No. La evolución empieza siendo muy espiritual, se va descendiendo, descendiendo y luego va evolucionando hacia arriba otra vez. Pero esa espiritualidad es una espiritualidad, es decir, que es una constitución espiritual, que no hay, digamos, esas partes más densas. Pero es, es una espiritualidad inconsciente, no hay conciencia, no hay aprendizaje. Por lo tanto, esa espiritualidad tiene que densificarse, tenemos que bajar y una vez que se ha bajado del todo y se ha adquirido toda la densidad del cuerpo físico, entonces empezamos el inicio de la vuelta a casa, ¿no? Y ahí estamos en el proceso evolutivo. Tenemos una constitución menos espiritual que en aquella época de la que se está hablando, la constitución es menos espiritual, pero somos más conscientes, hemos aprendido un montón de cosas que en aquella época no se conocía. Era una constitución espiritual, pero sin conciencia, sin haber aprendido lo que nosotros estamos aprendiendo y lo que nos queda, ¿no? Bien. Y dice, en aquella época, pues bueno, todos, digamos, se comunicaban telepáticamente. Eran conscientes de lo que las otras personas pensaban. En aquella época, yo creo que pensamientos también eran más bien, yo creo que sensaciones que podían tener, ¿no? Dice, en el futuro distante, o sea, ahora ya estamos hablando de cómo estamos ahora, de aquí a un futuro que todavía falta tiempo, el estado de las cosas será similar a lo antes descrito, aunque con la diferencia de que la humanidad estará en un nivel más elevado de evolución. O sea, volveremos a ser de constitución más espiritual, pero evidentemente tendremos un nivel evolutivo que no tienen estas personas tan antiguas, ¿no? Estos seres tan antiguos. De poco a poco, nuestros cuerpos también se harán menos densos. Podremos volver a comunicarnos los unos con los otros telepáticamente y volveremos a vivir en comunión más estrecha con la jerarquía espiritual, que son aquellos seres que se encuentran mucho más avanzados que nosotros en su nivel de conciencia. Estamos hablando de algo que falta millones de años para que esto llegue, ¿no? Evidentemente habremos evolucionado y nuestros cuerpos volverán a hacerse cada vez más sutiles, menos densos, ¿ok?
y al ser menos densos también se empezarán ya a usar, digamos, la comunicación de otra manera. Podremos comunicarnos telepáticamente. Una buena práctica a desarrollar ahora es la que mencionamos anteriormente y la misma consiste en actuar, estemos solos o en público, como si todos a nuestro alrededor pudiesen leer nuestros pensamientos. O sea, hemos pasado por una etapa evolutiva hace millones de años donde la comunicación entre esos seres era telepática, ¿vale? Y en el futuro volveremos a tener ese tipo de comunicación. Lo que propone el libro es que ahora ya hagamos como si los demás pudieran leer nuestros pensamientos. Caray, ¿eh? Si hacemos eso, seguramente sería un buen ejercicio, ¿eh? Dice, ya que esto será realidad algún día, sería provechoso para nosotros actuar como si este fuera ya el caso. ¿Podemos imaginar cómo nuestros pensamientos y nuestras acciones cambiarían si todo el mundo tuviese la capacidad de leer nuestros pensamientos? No. Ahora, como pensamos que nadie puede leer nuestros pensamientos, nos podemos permitir pensar cualquier cosa, ¿no? Estamos dándole una sonrisa a alguien y estamos pensando por dentro, bueno, no digo nada, ¿no? Pero imaginar, o sea, digamos que podemos aprovechar la suposición, porque no sabemos hasta qué punto los otros pueden adivinar lo que estamos pensando, aunque no tengan el poder telepático, pero siempre hay alguna percepción, aunque sea inconsciente, de la otra persona, ¿no? De lo que está sintiendo la otra persona. Entonces, si hiciéramos eso, si pensáramos como si los otros pudieran leer nuestros pensamientos, seguramente que nuestros pensamientos serían muy diferentes. Evitaríamos pensar muchas cosas que ahora estamos pensando y no deberíamos pensar, ¿vale? Y recordar el poder del pensamiento, que el pensamiento no es algo que se queda solamente para nosotros, el pensamiento es algo que se distribuye, ¿vale? Y tiene su efecto, lo veamos o no, y tiene su efecto también sobre las demás personas que nos circundan, ¿vale? Bien, a ver qué dice el libro. Dice, claro, este señor dice, ni tan siquiera quiero pensar acerca de eso. Estoy seguro de que me sentiría sumamente avergonzado en ciertos momentos. Claro, pensamos a veces cosas que, bueno, no podríamos decirlas sin consecuencias directas, ¿no? O sea, pero bueno, o sea, es una buena práctica, ¿no? Es decir, voy a pensar como si esta persona pudiera leer mis pensamientos. Bien, no hay motivo para avergonzarse. Muchas personas tienen pensamientos mucho peores que los nuestros. Bueno, eso no debería servir de consuelo, ¿eh? Se- eh, Ese refrán de mal de muchos, consuelo de tontos, no deberíamos aplicarlo para nosotros. Que otros tengan peores pensamientos que los nuestros no debe consolarnos, ¿vale? Aun cuando las personas no puedan leer nuestros pensamientos palabra por palabra, todavía pueden percibir la energía de los mismos y se ven afectadas por ellos, aunque sea inconscientemente. Hay, y los neurólogos, los científicos de la mente, lo han detectado. Se ve que en el cerebro hay unas neuronas que llaman neuronas espejo, de los cuales nosotros no somos conscientes, pero hay una parte nuestra que de alguna manera sabe o detecta algo de lo que el otro está sintiendo. Y seguramente podemos ver que en alguna ocasión alguien nos dice algo e internamente nosotros decimos, no, este me está engañando, o este me está tomando el pelo, o este no está siendo sincero. O sea, hay un reflejo en nosotros
que detecta la energía que el otro, la vibración que la otra persona está desprendiendo. O sea que sería una buena técnica el hecho de pensar que los otros pueden leer nuestros pensamientos. Eso quizás nos ayudaría a decir, bueno, venga, voy a pensar mejor, ¿no? Magda, Las neuronas espejo lo que te llevan es a empatizar muchísimo con el otro. también. Por eso es un espejo, porque llegas a darle la razón, a actuar, casi ponerte en lugar de él. Sí, sí. Muy bien, gracias Magda por la aclaración. Bueno, pues eso. Los demás pueden percibir la vibración que nosotros generamos, ¿ok? Conforme trabajemos para controlar nuestros pensamientos, recordemos que nosotros queremos que las personas que nos rodean se vean afectadas por los mismos de manera positiva, ¿vale? Entonces dice, ¿hemos contestado adecuadamente las preguntas concernientes al sexo? Y este dice, ja, 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 riéndose, ja, ja, ja. No fue exactamente lo que pensé que sería, pero ya he aprendido a esperar lo inesperado cada vez que le hago una pregunta. En definitiva, me ha dado cosas sobre las cuales pensar. Sí, de hecho, todo podríamos, digamos, darle vueltas porque todo tiene algún trasfondo que quizás se nos escapa y sería bien ir aprendiendo a cuestionar todo lo que sabemos, todo lo que pensamos, las creencias que tenemos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Dice, la pureza sexual completa será importante en algún punto de nuestro crecimiento espiritual, pero pocas personas han llegado allí. Aquellos que se preocupan por adquirir esta pureza sexual están creando una negatividad producto de su preocupación y su ansiedad. O sea, está bien intentar hacer las cosas de mejor manera, pero estar preocupado por la pureza sexual cuando no podemos tenerla, quizá estamos creando esta negatividad de la que habla aquí. Dice, esto los afecta a ellos y a otros y resulta más dañino al crecimiento espiritual que cualquier actividad sexual en la que se vean involucrados. O sea, cuando estamos reprimiendo lo que nuestra naturaleza es, ¿qué está ocurriendo? Pues está ocurriendo lo que todos conocemos, por ejemplo, en la Iglesia, con el tema de la castidad de los sacerdotes. Pues claro, hay una represión tan grande que seguramente lo que hace es el efecto contrario. Al final no pueden reprimirla y ocurre lo que ha ocurrido o lo que sigue ocurriendo, ¿no? Dice, trabajemos primero en otros rasgos del carácter. Asumamos el control sobre nuestros pensamientos, sobre nuestras emociones, sobre nuestro ego, y el resto irá cayendo de forma natural. Entra en un nuevo tema, la honestidad. Una de las cualidades más importantes para el desarrollo espiritual es la honestidad. En una carta que le escribieron a Sinet, uno de los adeptos, uno de los maestros de la Sociedad Teosófica, afirmó que nunca en su vida una falsedad había contaminado sus labios. ¿Cuántos de nosotros podemos decir eso haciendo honor a la verdad? ¿Cuántos de nosotros podemos decir que no hemos nunca hecho una falsedad? No podemos avanzar mucho espiritualmente si no poseemos una honestidad escrupulosa. Para mejorar el carácter, aquellos estudiantes que dedican su tiempo a adquirir más información harían bien si dedicaran menos tiempo aprendiendo y más tiempo aplicando lo que ya han leído o escuchado. O sea, no hemos de ser ratones de biblioteca. Está bien que estudiemos, pero la parte más importante cuando hemos ya aprendido cosas es aplicar lo que conocemos, lo que hemos escuchado, lo que hemos leído, ¿vale?
No es tan importante saber mucho, ser muy erudito y saberse todas las citas que hay por los libros teosóficos. Esto no lleva a nada, ¿eh? Uno nunca ha aprendido algo en realidad hasta tanto no lo haya aplicado en su propia vida y haya validado los resultados. O sea, está bien que estudiemos, pero hemos de aplicar lo que estamos aprendiendo. Y dice, nunca se ha aprendido algo hasta que no lo hayamos aplicado. Mientras tanto, es todo teoría, ¿vale? Hemos de pasar de la teoría a la práctica. Temprano en nuestras vidas aprendemos que a veces mentir nos puede librar de ser castigados, y si esto funciona una vez, estamos dispuestos a intentarlo nuevamente, aunque no siempre funcione. Más adelante, en nuestras vidas, mentimos para poder obtener lo que queremos. Reclamamos poseer habilidades o experiencias que en realidad no tenemos, o pretendemos ser adinerados para atraer la atención o inducir a alguien a que entre en una relación con nosotros, en fin, etcétera, etcétera, ¿no? Los perfiles que aparecen a través de Internet son evidencia de esto. Tarde o temprano la verdad sale a relucir y recolectamos los efectos del karma, de las causas que hemos creado. Hay algo curioso acerca del mentir, y es que nadie miente todo el tiempo. Si esto se hiciese, sencillamente ignoraríamos todo lo que esta persona dijera. Si alguien fuera mentiroso siempre, claro, al final no le creeríamos. En vez de mentir todo el tiempo, aquellos que mienten también dicen la verdad a veces. El problema con esto es que nunca estamos seguros de si la persona está mintiendo o si está diciendo la verdad, por lo que siempre tenemos que ser cautelosos. La persona poco común que dice la verdad de forma invariable siempre es confiable, y si esta persona posee un gran intelecto y profunda experiencia, se convierte en alguien con quien quisiéramos estar. Cuando está hablando aquí de los perfiles, todos sabemos ya lo que hay, ¿no? En los perfiles se pone la foto de cuando éramos un poquito más jóvenes, cuando estábamos más guapos, eh, quizás se ponen que tenemos ciertas habilidades que no tenemos, etcétera, etcétera. Pero bueno, la gente se hace selfies, a lo mejor haciendo ver que están felices y contentos, y resulta de que su vida es un desastre. Pero bueno, son formas de mentir, ¿no? Son formas de mentir. Pero tarde o temprano, pues al final al mentiroso se le conoce. Y si fuéramos de esas personas que siempre dice la verdad, que siempre somos confiables, pues si además somos algo inteligentes y sabemos cosas, pues nos convertimos en alguien con el que la gente quiere estar, ¿vale? Dice, ¿qué hago si alguien me pregunta algo que no quiero contestar? Esto pasa muchas veces, ¿no? Alguien a veces hace preguntas que no queremos contestar, y ¿qué ocurre? A veces contestamos mintiendo, ¿no? En muchas ocasiones, o nos vamos por las ramas. Dice, nada nos obliga a complacer la curiosidad de nadie. Si esa persona necesita conocer esa información por una razón válida, entonces debemos decir la verdad. ¿Cómo le digo a alguien eso no es de su incumbencia sin ser grosero? La clave es la no reacción. Si nuestro lenguaje corporal o el tono de nuestra voz indican que nos hemos ofendido, que no nos ha gustado la pregunta, esto puede actuar sobre la persona que nos está preguntando y causar en ella otra reacción. Siempre podemos contestar esa pregunta con otra pregunta. ¿Por qué quieres saber esto? Esta es muy buena. Sí. Sí. ¿Por qué quieres saberlo? Cuando no queremos contestar, ¿no? Si la persona tiene alguna sensibilidad cuando le decimos ¿y por qué quieres saber esto?
Se dará cuenta de que la pregunta que hizo es indiscreta y dará por terminado el asunto. También podemos cambiar de tema y sencillamente ignorar la pregunta. También es una buena técnica. Hacer oídos sordos a la pregunta y salir por peteneras, por hablar sobre otro tema, ¿no? Y pregunta dice, ¿y qué ocurre con las mentiras blancas? Si digo algo que no es verdad del todo para no causar molestia a alguien, en especial si es un niño, de seguro que esto no sería un problema. O sea, si no digo la verdad del todo, digo una mentirijilla, ¿vale? Pues no sería un problema, seguro que no sería un problema. ¿Podemos creer que en algún momento el niño no se dará cuenta de que hemos mentido? Y cuando lo haga, dejará de confiar en lo que le digamos, en que lo que le digamos sea verdad siempre. Además de esto, ¿a quién estamos tratando de proteger? ¿El ego del niño o el nuestro? Todo esto es muy relativo, ¿eh? O sea, aquí no se pueden dar recetas absolutas. Cada situación es única y por lo tanto tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para saber torear con esa situación, ¿no? Las recetas sirven como muletillas para más o menos ayudarnos a hacer las cosas, pero evidentemente recetas mágicas no hay. Cuando dice esto que para proteger el ego del niño o el nuestro, dice, pues me imagino que al ego del niño. Pues si lo pensamos detenidamente, es a nuestro propio ego a quien tratamos de realzar. Queremos quedar bien ante los ojos del niño, de modo que estamos dispuestos a mentir para así mantener las cosas calmadas y no causarle molestias a nadie. A corto plazo esto puede aparentar que funciona, pero sencillamente no es una buena idea. Si siempre somos honestos por completo, tendremos el respeto de todos, incluyendo el de nuestros enemigos. Cuando dice que si siempre somos honestos por completo, no significa que siempre tenemos que decir la verdad, ocurra lo que ocurra. A veces podemos callarnos simplemente. O sea, no a veces, no, pues esto es así. A veces hay que callarse. Eh, y callarse no significa decir una mentira, ¿eh? Pero tenemos que ser inteligentes, lo que decía antes. Cada situación requiere de nuestro discernimiento para poder actuar correctamente. ¿Ok? Clarisa. Sí, esto se define de una manera muy sencilla, aunque no sea fácil de realizar. La cuestión es que no debemos mentir nunca, pero eso no significa que se tengan que decir todas las verdades. Hay muchas verdades que deben ser calladas. Sí. Claro, necesitamos estar desarrollando, estamos en ello, pero estar desarrollando un alto grado de discernimiento para distinguir cuándo es la cosa. Pero es muy interesante el tema, porque hay personas que dan excusas y dicen, es que por no decirle que no podía, que no tal, y le he dado una excusa que, bueno, pues eso es mentir, sencillamente es mentir, ¿no? Entonces hay otras formas de afrontar las cuestiones sin echar mano de ninguna mentira. Sí, lo que acabas de decir es fundamental. O sea, en este proceso de mejorarnos a nosotros mismos, de cuando dice hemos de mejorar el carácter, ir evolucionando y tal, una de las cosas fundamentales es que aprendamos a discernir, saber diferenciar una cosa de la otra, saber qué hacer en cada momento. Es fundamental no reaccionar, es básico, no reaccionar. O sea, no como la pelota que choca contra la pared, el frontón, y automáticamente rebota. No, cualquier cosa tenemos que actuar conscientemente, de forma razonada, pero no contestar de forma automática con la reacción, porque la reacción son
pues eso, eh, eh, cosas aprendidas que tenemos, reacciones automáticas que tenemos, impulsos, y todo eso no es bueno. Más vale parar un momento, razonar. A mí mira, hay, cuando, según qué personas, cuando están en un seminario, como este, por ejemplo, yo estoy haciendo ahora este curso, eh, hay personas que ante una pregunta enseguida contestan. Blu, 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 blu. Y hay otras personas que ante una pregunta paran, piensan un poquito, que sea unos segundos, y luego contestan. Esta es la forma correcta, yo creo que de actuar. Cuando alguien pregunta, seguramente me pasa a mí, me estoy incluyendo. Alguien pregunta y automáticamente yo le respondo, le doy mi respuesta. Es una reacción. Lo que tengo que hacer es parar un momento, pensar bien la pregunta que se me ha hecho y ver el razonamiento que tengo que hacer para contestar. ¿Vale? Discernimiento y no reacción son fundamentales. ¿Ok? Las reacciones, todas las reacciones son semillas de conflicto. Sí, sí. Vale, pues lo que dice aquí, si siempre somos honestos por completo, tendremos el respeto de todo el mundo, incluyendo el de nuestros enemigos. Estos enemigos dirán aquello, le tengo ganas, pero que, ¿eh? reconozco que, ¿vale? Bien, la cantidad de personas que son honestas escrupulosamente es pequeña, pero podemos estar entre ellas si así lo determinamos, si así lo decidimos. Es tomar esa decisión y bueno, a lo mejor nos equivocamos un día y nos damos cuenta y decimos, bueno, voy a mirar de ser consciente para no volverme a equivocar, ¿no? Podemos entrar en este grupo pequeño de personas que son honestas. Otro tema. Dice, el fin no justifica los medios. Y con este tema yo pararía, aunque no hayamos acabado la lección, porque son 29 diapositivas, 27, y estamos en la 18. O sea que acabaremos este capítulo del libro y pararemos a hacer, pues eso, preguntas, comentarios, etcétera. El fin no justifica los medios. Las personas y los miembros de organizaciones están convencidos con demasiada frecuencia de que el fin justifica los medios. De acuerdo con los que así piensan, como se está trabajando en beneficio de una religión o de una organización que está en lo correcto, pues entonces está bien que se utilice cualquier medio necesario para alcanzar la meta deseada, aun si resulta en prejuicio de otras personas. Esta fue la actitud predominante entre las personas que formaron parte de la Inquisición. Claro, en nombre de Dios, ¿ok? Y el fin justificaba los medios. Esta Inquisición tuvo como consecuencia la muerte de cientos de miles de seres humanos. A lo largo de toda la historia ha habido individuos que han abusado y se han escondido tras el manto de lo correcto para de esa forma infligir dolor sobre otras personas, con la esperanza de que no se les aplique la ley del karma, toda vez que ellos estaban del lado de lo correcto. O sea, el fin no justifica los medios. ¿Ok? Y un buen ejemplo es este, ¿no? Eh, la Santísima Inquisición, por Dios. En fin, eh, continuemos, ¿no? Podemos sentirnos satisfechos diciendo, bueno, ya no matamos a las personas, ya no las llevamos a la hoguera, ¿no? Utilizamos otras maneras de manipularlas de forma que las podamos salvar. No importa cómo se quiera presentar. Cada vez que utilizamos métodos que no son éticos para influir sobre otras personas, sencillamente estamos equivocados. Si ignoramos esta advertencia, la hacemos
a nuestro propio riesgo. El fin nunca justifica los medios. Todo debe ser ético y honesto de principio a fin. Vamos a continuar un poquito más. La ética y el aspirante espiritual. La honestidad presupone mucho más que nuestro simple actuar relacionándonos con otras personas. La ética debe formar parte de nuestro carácter. ¿Pagamos el 100% de los impuestos que nos corresponden? ¿Sí? ¿Requerimos que se nos hagan los pagos en efectivo para así no tener que pagar impuestos sobre los mismos? Si hacemos esto, o sea, si hacemos trampas, entonces no somos honestos. No estamos haciendo la parte que nos corresponde en pagar por los servicios que utilizamos diariamente y, por tanto, alguna otra persona, probablemente con menos recursos económicos que nosotros, tendrá ahora que pagar más para compensar por la parte que dejamos de pagar. La construcción y mantenimiento de carreteras, escuelas, bomberos, policía, servicios de salud, asistencia social, protección militar, los programas destinados al bienestar de nuestros conciudadanos, la ayuda que ahora necesitan, por ejemplo, en Valencia, etcétera, etcétera. Todo esto cuesta dinero. Dice, he escuchado a gente decir, yo no voy a pagar por completo la parte que me corresponde hasta tanto los otros paguen su parte completamente. Esta es una excusa que se oye, o que incluso hemos dicho nosotros mismos, ya, pero yo hago pequeñas trampas, pero hay quienes hacen trampas muy gordas, ¿no? Y cuando estos dejen de hacer estas trampas, entonces yo haré lo que tengo que hacer, ¿no? Bueno, esta es la excusa, ¿no? Esa es otra forma de decir, soy deshonesto y no quiero admitir que lo soy. De manera que cuando todos los otros ciudadanos del país se conviertan en honestos, entonces me uniré al grupo. Como podemos ver, este argumento es un argumento pueril que revela lo egoístas que somos. En vez de ser los últimos en hacer lo correcto y lo que es honorable, seamos los primeros. Seamos un paradigma para los demás. Seamos a quien nuestras amistades y parientes miren como un ejemplo de cómo es que funciona y se comporta una persona iluminada. Todos somos una sola familia, un solo mundo, la vida una. La persona que es egoísta y que solo se preocupa por sí misma, o que para ayudar a otras personas solamente da de lo que le sobra, tiene mucho que aprender. Solo aquel que se dedica al servicio de los demás puede ser en verdad iluminado. La completa honestidad y la ética pura solo se desarrollan cuando uno ha tenido suficiente experiencia de vida como para saber que la ley del karma es un hecho. Nadie en su sano juicio va a caminar justo hasta el borde del Gran Cañón del Colorado y entonces dar un paso adicional, porque conocemos la ley de gravedad y sabemos lo que nos va a pasar. Bien, pues nosotros conocemos la ley del karma y actuamos de acuerdo a lo que conocemos. Bueno, pues hemos de ser honestos y éticos. Por experiencia propia sabemos que la ley de gravedad funciona, en el caso del Gran Cañón, y que sus resultados son instantáneos. Los resultados del karma a veces ocurren instantáneamente, pero la mayoría de las veces ocurren después de un largo periodo de tiempo, a veces abarcando varias vidas. Como consecuencia se requiere de una persona observadora para seguirle el rastro, una y otra vez, a las causas de lo que estamos experimentando en el presente. Seguramente esto que está diciendo para nosotros resulta prácticamente imposible saber qué causas hemos generado para saber por qué está ocurriendo en nosotros
lo que estamos experimentando. Son tantas las causas que vienen de atrás, infinitas causas que además se juntan, son muchas, no solamente las que hemos generado nosotros, sino las causas también grupales, de familia, nacionales, etcétera, etcétera, ¿no? Hay tantas causas que podemos en algunos casos suponer que esto está ocurriendo por tal cosa, pero las causas reales de lo que estamos experimentando son tantas las causas que evidentemente lo único que podemos hacer es decir, esto que estamos experimentando, esto que me está ocurriendo, no es gratuito y lo que tengo que hacer es mirar qué puedo aprender de esto que me está ocurriendo, ¿no? Con frecuencia vemos en las vidas de otros cómo funciona el karma antes de reconocerlo en nuestras propias vidas. No tenemos que cometer cada error de forma personal. Si queremos tomar el camino más largo hacia la evolución, continuemos creyendo que la vida es injusta y que sufrimos sin razón alguna. Continuemos quejándonos acerca de nuestra situación y culpando a los demás por lo que nos sucede. Esta es una opción y hay muchas personas que hacen esto. Están culpando al mundo de su situación, ¿vale? Esta no tiene que ser nuestra forma de ver el mundo. Tenemos seguramente, con toda seguridad, tenemos lo que nosotros mismos hemos construido, ¿vale? Entonces, no culpemos a nadie y aprendamos de lo que nos está ocurriendo. Y este chiste la verdad es que es muy bueno, me pareció genial. Y ahora que ha dejado de echarle la culpa a sus padres, ¿cómo se ve de acá a 5 años? Pues echándole la culpa a ti. ¿Vale? Siempre la culpa de lo que me pasa es de otros. Bueno, yo lo dejaría aquí. Lo dejaría aquí, aunque seguramente no... Bueno, vamos a ver si acabamos. Disculpar un momento. Estábamos en la diapositiva. Esta. Son largas. Sí, sí. Pues vamos a continuar hasta aquí. Este ya no lo haremos. ¿Vale? Entonces, estábamos aquí. ¿Vale? Podemos, por el contrario, hacer un enfoque distinto, o sea, dejar de culpar a los demás y dar un paso atrás, observando y prestando una atención detallada a los eventos que ocurren en nuestra vida y en la de otras personas a nuestro alrededor. Si observamos con detenimiento, sin juzgar y sin reaccionar, podemos comenzar a tener perspicacia acerca de cómo funciona la ley del karma. O sea, la ley del karma es una de estas leyes que podemos verificar por nosotros mismos que realmente existen, ¿no? Con el tiempo, nuestro universo se equilibra de forma exquisita. Durante el periodo de vida activo ocurren desequilibrios, pero todo se registra hasta el más mínimo detalle. Ningún pensamiento, ninguna emoción o ninguna acción ocurre sin que tenga su resultado. Es decisión nuestra considerar dicho resultado como una recompensa o como un castigo. La exageración es una forma de deshonestidad también. Los niños saben cuando sus padres están exagerando. Dice, todo se registra hasta el más mínimo detalle, todo tiene su resultado. Dice, y es decisión nuestra considerar dicho resultado como recompensa o como castigo. Bueno, todo lo que nos está ocurriendo son efectos de cosas que hemos causado, de causas que nos generan nosotros anteriormente. Nosotros no como Ramón, como Clarisa, como Magda, sino nosotros como alma en todas nuestras encarnaciones anteriores hemos generado muchos efectos que seguramente algunos de ellos de vidas anteriores, y dice, ¿y yo qué culpa tengo? Yo, Ramón, no he hecho nada. Bueno, pues como alma sí que lo hice y estoy teniendo los efectos adecuados
en esta encarnación. Y esto de que los niños saben cuando sus padres están exagerando, dice, te he dicho 1.000.000 de veces que no hagas esto. Bueno, pues eso es ignorado porque el niño sabe que el papá está mintiendo. O sea, no le has dicho 1.000.000 de veces que no juegue en la calle, ¿no? Esto parece ser algo insignificante, pero no lo es cuando se trata del sendero espiritual. Ignoremos bajo nuestra responsabilidad las cosas pequeñas, pero no nos quejemos cuando averigüemos que no estamos logrando progresar. Seamos precisos en nuestra comunicación con los demás. Y esto también es muy importante. Hay esas pequeñas cosas a las cuales no les damos importancia. Y bueno, pues no pasa nada, esto es una cosa sin importancia. Bueno, pues las pequeñas cosas también tienen importancia. En alguna ocasión le hemos dicho, no hay grande, no hay pequeño. Todo tiene su importancia, ¿no? Seamos precisos en nuestra comunicación con los demás. Y en vez de decirle al niño, te he dicho 1.000.000 de veces que no hagas esto, oye, ya te he dicho varias veces que no lo hagas. Por favor, no sigas haciéndolo. Pero claro, si le decimos 1.000.000 de veces, ya el niño dirá, uy, Bueno, la persona que rara vez habla, pero cuando lo hace siempre tiene algo importante que compartir, recibe más atención que la persona que habla sin parar y rara vez dice algo importante. También, otra cosa que tenemos que aprender. Eso de que la lengua se mueva al mismo ritmo que la mente va pensando no es una buena opción, ¿vale? Tenemos que tener la lengua tranquila. Tenemos que aprender a callar. Y aprender a callar es una forma también de aprender a escuchar, que muchas veces no sabemos escuchar. Estamos en alguna conversación y no estamos tan pendientes de lo que nos están diciendo, sino de lo que nosotros vamos a decirle cuando acabe él de decir lo que tiene que decir. Y no nos estamos enterando de lo que nos dice. Y le están diciendo algo, pues yo el otro día no sé qué, no sé cuándo. Oye, pero si te estoy hablando de este tema, ¿por qué me vienes ahora? Bueno, aprendamos a callar y aprendamos a hablar a veces con discernimiento, diciendo cosas más o menos interesantes, pero estamos en muchas ocasiones, estamos hablando de cosas muy banales, sin importancia, porque hay muchas personas que el silencio para ellas es un ruido ensordecedor y no saben estar en silencio. Se sienten muy incómodos, pues no ha de ser nuestro caso. El silencio para nosotros es bueno. El silencio es ese espacio que se puede crear para que lo de arriba se manifieste. ¿Okay? Si estamos bla, 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 lo de arriba se puede manifestar muy poco. Bien, pues la persona que habla sin parar no dice cosas importantes y la persona que rara vez habla, normalmente cuando habla dice algo que merece la pena escuchar. Bien, dice, aquellos que hablan no saben y aquellos que saben no hablan. O hablan muy poquito, hablan cuando tienen que hablar. Quizás una de las peores cosas acerca de mentir es cuando las personas se mienten a sí mismas. También es curioso, pero nos mentimos a nosotros mismos. Dice, ¿en realidad hacen esto las personas? Y tanto que sí. Todo el tiempo. Darle un giro distinto a algo. Justificar mentalmente la razón para hacerlo o sencillamente negar la verdad que resulta obvia. Todo esto son cosas que las personas hacen regularmente y acaban creyéndose sus propias mentiras. Cerramos nuestros ojos y oídos a propósito porque no queremos enfrentarnos a la verdad. Es el ego quien no quiere que veamos las cosas como son. El ego fomenta en nosotros que nos creamos que somos honestos cuando no lo somos, que nuestros motivos son desinteresados en un 100% cuando solamente lo son en un 20%, y que estamos haciendo un esfuerzo honesto cuando es obvio que no.
nos autojustificamos continuamente y además no lo creemos. Muchas personas hablan de que esto lo hago totalmente desinteresado y hago esto porque me sale del alma y, y no pido nada a cambio. Bueno, en ocasiones posiblemente lo hagamos, pero la mayoría de las veces tenemos algún interés personal, aunque sea muy sutil, pero el hacer algo desinteresadamente no es muy usual. El ego sabe que una vez que veamos las cosas tal y como son, tendremos claridad de visión. El fin de la mentira es el comienzo de ver con claridad, y esto es desastroso para el ego. Hacemos copias ilegales de CDs y DVDs para nuestras amistades o para nosotros. Quisiera consultar con mi abogado antes de contestar esta pregunta. Bueno, si eso es así, si hacemos estas cosas, no estamos siendo honestos, ya que sabemos que esto es ilegal y antiético. Sabemos que les estamos robando a las personas que produjeron el material y a quienes invirtieron dinero en equipos y en la distribución para que dicho material estuviese disponible para la compra. Sin embargo, hacemos copias ilegales. Algunos dicen o decimos que bueno, es que además así, mira, ayudo pobrecitos que no tienen y estoy haciendo una obra de caridad, ¿no? Bueno, nos autojustificamos, estamos siempre justificando que nuestras acciones son correctas, cuando no lo son. Por encima de todo esto, hacemos un chiste de ello para ocultar el hecho de que hablar sobre el tema resulta incómodo. Si pensamos que esto es una minucia, que no tiene importancia, estamos equivocados. Como decía antes, ojo con aquellas cositas pequeñas a las que no damos importancia. Todo tiene su importancia. De la forma como hacemos algo, es la forma en que lo hacemos todo. Nos acostumbramos a no darle importancia a pequeñas cosas, como por ejemplo decir, bueno, he comprado un CD aquí en el Top Manta, no tiene importancia. Bueno, pues seguramente esto es costumbre para hacer cosas más gordas, ¿no? Bueno, pues como decía, ya no vamos a entrar en la ley de atracción, lo dejamos aquí, ¿ok? Y el próximo día continuaremos, no queda mucho de esta lección, queda poco, entonces la próxima vez acabaremos ya esta lección y continuaremos con la siguiente. El curso está ya prácticamente casi acabado, nos queda acabar esta lección y la siguiente, la última, que habla de los hermanos de los Nirmanakayas, estos seres que no se han querido ir y que están todavía aquí cuando se podían haber ido al Nirvana y están ayudando a la humanidad. Son el caso, por ejemplo, de los maestros que apoyaron la fundación de la Sociedad Teosófica. Bien, pues amigos, lo dejamos aquí y entonces dejo de compartir y bueno, pues preguntas, comentarios, opiniones. ¿Qué os parece lo que hemos estado hablando? Tema de la sexualidad, tema de la honestidad, el tema de la ética, el fin justifica los medios, en fin, todas estas cositas. No decir mentiras. Bueno, no habléis todos al mismo tiempo, ¿eh? Está levantando la mano, Magda. La pantalla. Bajaba la cámara. Ya, ya. Tengo que consultar con mi abogado antes de hablar. Sí, ¿Cómo, todos, cómo has puesto? todos tenemos que consultar con nuestro abogado antes de sincerarnos. Confieso que al principio de tener el ordenador grababa CDs. Ahora ya hace mucho, pero ha prescrito ya. Pero Clarisa.
Sí, el tema de la homosexualidad, que cuando lo has presentado según el autor, bueno, parece que esos cambios que se producen de haber estado encarnados, por ejemplo, en un cuerpo femenino en la existencia anterior y nacer ahora en un cuerpo masculino, presentan la posibilidad de que haya esa tendencia que ya lo es desde el nacimiento. Yo esto lo leí, creo que en Leadbeater y Annie Besant hace muchísimos años, en los primeros Un libros tema que tenía yo en la biología. que leí de ellos. Y lo explicaban aduciendo que estos cambios son necesarios para que el ego, el ser, haciendo un conjunto de existencias de vidas en un cuerpo masculino, saltando luego a un conjunto de existencias en un cuerpo femenino y de nuevo así, daba la posibilidad de que las cualidades que se desarrollan, que el ego desarrolla por medio de las características femeninas y de las características masculinas, se fuesen equilibrando en el proceso de la evolución, ascendiendo más o menos parejas. Explicaban que en caso de no ser así, pues un ego que siempre naciese en un cuerpo masculino solamente desarrollaría las cualidades relacionadas con esas tendencias y por el contrario en un cuerpo femenino. Yo cuando lo leí entonces pensé que la explicación me parece muy razonable. Bueno, entonces ya depende de cada uno de si ha podido constatar ciertas cosas o no. Pero esa sería una cuestión que podemos observar porque hay niños que ya nacen, que tienen esa tendencia, que son femeninos. Nacen así, no pueden evitarlo porque nacen así y les es muy fuerte. Como niñas, que siempre se había dicho, esta niña es que no sé lo que le pasa, que es muy machorra, porque de verdad, y yo he conocido algunas, pero exageradas, ¿no? Ven bien un hombre en un cuerpo de mujer. Amiga mía, ella que se vino a trabajar allí conmigo. Niña, que se te oye todo. Y otra cosa, yo esto, pues comprendo que esto, si es así, se está dando continuamente, o sea, se van haciendo estos cambios y estos cambios han sido en todas las épocas y en todas las civilizaciones que han ido pasando, porque sería el proceso humano, propiamente dicho. Ahora bien, otra cosa son las modas que se están dando. Porque ahora la moda es que hay que probarlo todo y quedarte con lo que te dé más placer. Pero hay que probarlo todo, porque eres tonto si no lo pruebas todo. Y esto se ha constituido en una moda. De manera que ves personas que han estado un montón de años teniendo una conducta sexual propia del género con el que había nacido y de pronto pues resulta que cambia de posición y ahora resulta que es homosexual, cuando toda la vida no lo había sido, para nada. Incluso personas que se han casado, han tenido hijos y de pronto son homosexuales, sin tener ninguna característica femenina en ellos, para nada, de nunca. Bueno, cada quien sabrá en su alma y en su mente cómo están viviendo la cosa y tal, pero lo que sí veo, observo, es que de esta cuestión del sexo se ha hecho moda. Y cuidado con las modas, porque las modas arrastran a muchísimas personas. Las arrastran. Y la gente joven, la gente muy joven, que todavía está tierna en su formación, es muy fácil de ser llevada a esas modas. Esto es bueno, esto es malo, a mí no me corresponde, yo no tengo la balanza del karma, no tengo ningún peso, no tengo ninguna medida, pero lo observo. Y realmente, a ver, ¿es preocupante? ¿No es preocupante?
¿Hasta qué nivel? Ahí lo dejo. Bueno, sí, creo que es un tema quizás a meditarlo, ¿no? Pero bueno, estamos en la época que estamos, la sociedad que estamos, y la moda no solamente afecta a esto que estabas comentando de la sexualidad, sino que estamos en una sociedad de consumo donde se está promocionando continuamente el consumo, consumo, consumo. ¿Y qué están haciendo? Pues continuamente sacando moda de un año para otro, o dentro de un año diferentes modas para que la gente se vaya comprando siempre la última moda, ¿no? Y vemos estas modas que yo veo tan absurdas de pantalones, por ejemplo, rotos, muy, muy rotos. Qué manía les tienes, ¿eh? No, A bueno, ver, no, es que Ramón, me río Ramón, y pe- pienso, permíteme, Ramón, sí, no es comparable, No. no, no, pero porque por medio del sexo se está haciendo muchísimo daño a otras personas, a otros seres, incluidos los niños. ya, El tema del vicio en el sexo acompaña al poder, al dinero, ¿eh? Las armas, y el sexo siempre está ahí. Y están haciendo daño a otros seres humanos. Si se lo diesen solo a ellos mismos, dirías, mira, cada quien tal. Pero esto es un hecho, que están haciendo daño a sí, sí, sí. muchísimos otros seres. Claro, ahí Estamos, hay algo que es de una carga eh, kármica a nivel de la evolución en esta época de toda esta civilización. sí, sí. Estamos en una civilización donde se promueve todo lo que sea contrario al proceso evolutivo Ahí natural. está, ahí está. Y Porque luego precisamente mira, el los pantalones consumo. rotos, Ramón, mira tú. Sí, no, no, pero me refiero a eso, Las que tribus van sin pantalones y no pasa nada. consume, 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 prueba, prueba, prueba. O sea, todo va precisamente contra la evolución, digamos, correcta de la corriente evolutiva. Bueno, estamos en la época que estamos, Kali Yuga, y bueno, hay unos intereses de no sé quién que le interesa mucho que seamos borregos en vez de seres humanos, ¿no? Y bueno, pues de nosotros El depende. Josep tiene la mano y la Magda también. Sí, Disculpadme Josep, que yo me he no, alargado mucho. no le voy a dar la palabra, lo voy a silenciar. Te pongo así para no verte. Venga, Josep, abre el micro. Sí, hola, gracias. Clarisa, yo siempre comentaba con Maite esto reiteradamente, es decir, ver dos crías de 12 o 10 años, 12 años en posiciones o haciendo manitas y tal, en plan homosexual, y dices, creo que a esas edades no tengo la plena seguridad de que realmente sepan lo que están haciendo, sino que lo estás viendo en televisión o en algunos sitios que realmente se está produciendo ese tipo de situaciones, ¿no? Hay muchos hombres que se juntan o mucho homosexual, mucho tan de un carácter o de otro. Entonces, sí, entonces aquí es donde aparece todo eso. Sabemos, y eso lo conozco yo de cierta mano, es de que niños de 8 años están enganchados o les han enganchado a temas de pornografía. Y en la pornografía esta, pues hay 50.000 tipos de cosas que pueden desarrollar ellos en su mentalidad, ¿no? Bueno, este era decir que, Clarisa, que estoy contigo en ese tema, porque sí que es así, no es en los pantalones rotos, pero mi participación eran pequeños puntos que quería recordar. Biológicamente, los científicos lo he leído, determinaron que un feto no tiene sexo hasta un cierto mes de embarazo. Y entonces depende de esos dos elementos que tiene el cuerpo,
pueden bajar y transformarse en testículos, o pueden evolucionar al revés, subir hacia arriba y transformarse en ovarios. Y el pene o el clítoris tienen la misma evolución. Quiere decir que qué elige o cómo se elige, en qué momento se decide que ese feto cuando nazca será masculino o femenino. La verdad es que eso sí que nadie Esto lo lo manda el ego reencarnante, nadie hace. más. Sí, yo no he querido decir eso, pero sí que efectivamente hoy en la clase se ha expuesto de manera clara y se ha puesto sobre la mesa. Era una situación un poco comentario de lecturas de biología que había hecho yo, ¿no? Y había dos cositas más que sí quería recordar sobre el tema de cuando somos animales. Aún no estamos en la plena evolución. Hay clanes de simios, de monos, que la obediencia al jefe de la manada, del grupo ese de simios, por ejemplo, para evitar que se enfade con ellos, le ofrecen sexo indistintamente hembras y machos del mismo grupo. Cuando se espanta el jefe del grupo, se ponen en posición sexual ofreciéndole lo que tengan, lo que les correspondía. Y esto es no volver otra vez atrás, sino reconocer cómo es nuestra evolución, cómo hemos llegado a poder determinar que podemos decidir por nosotros mismos en cada momento lo que vamos a hacer, ¿no? Y la homosexualidad o no en esos niveles, eso está claro, existe y está allí y siguen viviendo en los árboles y haciendo esas mismas cosas. Y otro comentario que hizo el Ramón sobre el tema, la obediencia a los mandamientos de la religión, etcétera, etcétera. Me llamó la atención, por ejemplo, en el Corán, o los que interpretan a su manera el Corán. Por ejemplo, en Afganistán tenemos claro que para ellos las mujeres son objetos o son nada. Digo, las pueden matar, las pueden golpear, las pueden quemar, porque tanto da. Ni siquiera si es necesario matar a la madre, la matan, porque consideran que eso es justo y más adecuado a sus profetas, ¿no? Son pequeños detalles que he ido sacando de lo que decía de lo que decía la lección en sí misma, ¿no? Lo voy a dejar así, salvo una cosa. En relatos de ciencia ficción he visto muchísimas veces todo lo que nos hemos relatado, la evolución de venir y la mónada salir a otra nueva evolución. Esto lo he leído en relatos de ciencia ficción, que lo hacen en películas también. Gracias, eso es todo. Es que tienen una buena fuente en la doctrina secreta. Hay una Sí, cantidad sí, de cosas que aparecen luego en películas que dices, anda, este se ha documentado muy bien. de Sí, alguna manera, ¿no? ¿Cómo han sí. fluido estos autores de ciencia ficción? ¿Cómo han confluido en esa idea, ¿no? Queda llamativamente muy claro. Los seres de energía del planeta no sé cuál y no sé qué, que se comunican telepáticamente, en fin, todo ese tipo de situaciones que son lectura de ciencia ficción. Gracias. Gracias, José. Venga, Magda. No, nada, yo simplemente quería decir a raíz de lo que ha comentado Clarisa, de las personas que se han casado, han tenido hijos y luego pues han cambiado. A ver, hasta hace poco no estaba bien visto la homosexualidad y era la única salida que tenían muchas personas. Y llega un momento, además estaba castigado con la cárcel y lo sabemos de casos. Sí. Entonces, esta gente pues siguió la corriente que se esperaba de ellos, pero ha llegado un punto en que han asumido su condición y muchos continúan siendo amigos de la esposa que han tenido, porque si hay un grado de comprensión por parte de los dos,
pues mira, ha habido un engaño o una confusión o como lo quieras llamar, pero llega un momento en que asumen su condición y pasan a ejercer pues lo que ellos realmente sienten. Sí, sí, estos son casos, pero no son todos los casos. No, a ver, yo Los hay, conozco los hay de todos los lados, digamos, en todos los aspectos. como en todo, Sí, Bueno, son temas yo creo que muy, muy sí son interesantes complejos. no, para, para pero meditar. que muchos han estado, como se llama, dentro del armario porque realmente Era tremendo. A ver, estaban en un peligro. es que hay algo que nosotros, a ver, como estudiantes de teosofía tenemos que tener muy claro, que hay un punto medio entre los dos extremos. Ni perseguir, ni aplaudir. Bueno, Son los dos extremos. No se puede perseguir a nadie y hacerles daño y encarcelarlos, ni matarlos como en algunos lugares. En algunos lugares a día de hoy todavía los matan si los pillan. actualmente hay países que no se puede No, viajar esto no si puede son ser. Esto homosexuales. no debe ser nunca, de ninguna manera. El No, otro pero extremo son las modas. también hay que comprenderlos, que muchos lo han pasado muy mal. Claro, pues por eso digo que no hay que perseguir a nadie. No Bueno, hay que perseguir a nadie. lo que está claro es que tenemos que cuestionarnos un montón de cosas, un montón de creencias, un montón de Sí, costumbres que tenemos, porque lo que estamos hablando ahora es porque nuestra sociedad ha avanzado y está ya con una cierta tolerancia, a pesar de que todavía hay intolerantes, ¿no? Una cierta tolerancia hasta esto, pero hasta no hace mucho en nuestra sociedad esto era tabú, ¿no? O sea, la homosexualidad era sí. una Terrible, perversión, terrible. ¿vale? Bueno, pues muchas de las cosas que ahora también creemos y tal, todo, como decía en el libro, en alguna frase de estas, que nuestras percepciones no son del todo correctas. Todo tiene algo más detrás, ¿no? Y conocemos una parte de lo que realmente ocurre, de lo que vemos, pero detrás de todo hay tanto que seamos siempre prudentes y dejemos de juzgar y de tener tantas opiniones sobre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Bueno, y amigos, pues estupendo. Nos vemos el jueves con Clarisa y Y el viernes con Daniel, esta semana es completa. con este curso será dentro de 2 martes, ¿de Sí. acuerdo? Gracias, Ramón. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Que tengáis Gracias, que vaya unas muy buenas noches. bien. Igualmente. Cierra la grabación, Clarisa. Es verdad.